¡Hola! Entre mixes, todo que ver, digamos de la vida que más puede ser. Entre mixes, siempre a tu lado, tu lugar seguro. Ven, el buffet es seguro, pero las risas también. Va cabalgando ella. ¡Amigas! Es que a ella sí le tocó. Resulta que estábamos grabando un video que a lo mejor ya vio, o va a ver, o nunca va a ver. No se sabe, en este multiverso de Entre No Amigos. hay que decirles de qué, por qué. No vamos a decir Sí. solo Ajá. que sí, por supuesto, diciendo si pasó, no pasó o pasará. Porque nunca se sabe qué puede pasar. ¿Qué tal si ahorita metemos la memoria a la computadora y desaparece el video? Es más, ¿Qué te? a lo mejor y aquí metemos el clip de cuando nos dimos cuenta. Por ejemplo. ¿Cómo está el break? ¿Quién son estas? Bueno, ¿ya sí no? por- Cierto. Resulta que estábamos grabando, ¿no? Un Y- video. A un video de... Y vamos a reaccionar sobre alguien. Y nos llamó mucho la atención, así de que al punto de que, ¿quiénes son ellos, ellas, ellas? ¿Quiénes son? No ¿Quiénes sabemos. son? Así es. ¿Qué son? ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Porque de repente se escuchó una canción muy todo que ver, chis. Ajá. Y que se los hacía muy Nos conocida. trajo Ajá. Es que recuerdos. el video que estábamos viendo, para darle contexto, tenía una publicidad de YouTube. Y literal se empezaron 2 segundos. 2 segundos, 3, Dijimos- 4, 5, 6, 7, 8, 1 minuto. Ay, no, tampoco dijimos- fue tanto. No, fue bien poquito y dijimos, hey, hay que reaccionar a esas Dijimos, personas. Dijimos, alto, dijimos. ¿Quiénes son? Dijimos. Ajá. Y pues, ¿quiénes son? Pues son 1 o 8. uno Puede ser o 1 ocho, o puede ser u 8. ocho. ¿Qué tal si un día dicen, vamos a trabajar 2? ¿Y qué tal si un día dicen, los 8? Como Gran aquí concepto, nosotros. gran concepto. 1 or 8. A lo que iba es que no sabemos realmente cuántos son. No, No. sabemos si es 1 Uno u u 8. Porque no vimos nada más, pero dijimos, hay que reaccionar porque Se escuchaba muy todo que muy ver. cool. Entonces, Muy prometedor, la verdad. no sé si ya nos han pedido reacción a este grupo. No me suena, Pero- no me suena. Creo que por ahí puede haber un comentario porque me suena el nombre 1 u 8. Creo que ya lo había leído por alguna Ok. parte. Entonces, O a lo mejor te lo dio Pues- ChatGPT. puede ser, o a lo mejor está en el tambo de las peleas. En el tambo. La tómbola. Tómbola de las peleas. De las De las peleas. batallas. De las batallas. Del ¿Quién K-pop. ellos? No creo que Creo. estén, según yo no. Pero si nos gustan, Va a los ser agregado. Vamos Que bien. usted puede ir a ver los videos de las batallas del K-pop. Ya van 2 episodios. Y ya viene el Espere. tercero. Ya viene el tercero. Espero. Que pues ahí sería como que unos concursantes que no son K-pop, porque estuve investigando y decían que son J-pop. J-pop, El día de ajá. hoy vamos a reaccionar a Vamos a reaccionar a 1 u 8. La canción se llama Tokyo Drift. Esa canción tiene el mismo nombre de otra canción que se llama Tokyo Drift, que es la que está sampleando. Oye, qué Ajá. paréntesis corchete. Si Ya usted escucha de repente muchas veces, es que ya tenemos fans afuera de la casa, pero nada más que no les abrimos porque pues, pero aquí están afuera de que... ahí se van haciendo pal frito. Si reacciona, sí, Katza, Santos Bravos. Pero bueno, oigan, antes de empezar este video, por favor recuerden de suscribirse al canal, nos ayuda mucho, comentar. Darle like. Activar la tingiriringui, o sea, la campanita. Suscribirse. Y lo más importante es darle Hype. Que mire, va a la caja de comentarios y a la izquierda, ahí le va a aparecer la estrella. Muy importante tener canal en YouTube. Sí, es Es como una una estrella cometita, fugaz. ajá, una estrella fugaz. Si usted no le da hype a este video, usted no va a tener a nadie con quien celebrar el 14 de febrero. No importa si usted ve este video después, Si usted dice, pues ya no tengo a nadie, pues se Pues no va a refiere a tener nunca. a nadie para celebrar la primavera el 21 de marzo. Y eso va a estar en Patreon también completo, así que vayan a Patreon porque se hace Todo, súper va. así. Y pues nada, ¿qué les parece si empezamos a ver este video? Sí, por favor. Sí, por favor, sí, total. One or Sí, eight, total. Tokyo Drift. Vamos a ponerle. Play. Ok. Pero Amiga. es que ellas, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Son 6 o 7. Tiene subtítulos. A ver, ponlos. Ok, sí. Ok. Ok. Hey. Qué buen sample. Ya van 3, por ejemplo. 4.
Tell you I'm drifting. I'm in the city and see why we're different. Do it up, do it up, do it up. We fly. Full gas when I get that green. Me gusta. Mega. Where we are, rings in the bar, get in the car, swapping out, taking off. I'm like, damn, I'm tired night. Send it your place, constantly. Hey, come on. Ey. Mira nuestra chamarrita. That's how it goes. Qué buen beat. I'ma raise it, I'ma say I never ever lost. Ay, qué bonito canta él. Sí. Taking off. I'ma raise it, I'ma say ¡Ey, Ella. hermana! Bueno, no sé. I'ma take it. Bueno, ¿Qué? A ver, son. Ay, no me dejan contar cuántos son. son 3 o 8. Yo creo que si son 8, ¿verdad? Sí. So you're drifting. So you're drifting. Come to the city, see what we take. Sí, porque son 5 adelante y 3 atrás. Turning to 11, think they got the message. I can keep them guessing, got it mad intention. I'll be teaching lessons, I'll be making. Wow. Uy, esa toma está buenísima. Me recuerdo un video que ¡El grabamos. Naruto! Tokyo Drifting. Tokyo Drifting. Me encantó el fuego valirio. Tokyo drifting, doing a dip down, yeah. On the round, yeah. Ain't got no fear in the glow. I'm gonna put on the show. But I said, Ay, me gusta ese cambio. Konnichiwa. ¡Konnichiwa! I'm gonna say I never ever loved you. Never ever lost. Now you know I'm taking off. Drifting. Tokyo Drifting. Tokyo Drifting. Come to the city and we know what different. You're drifting, come to the city. Sí, mira, en una toma son 5 y en la otra son 3. Konnichiwa, we wanna big time. She wanna fly, hey, you got. Me encantó. Money inside, you got. Wait. Watch though, you know we lit up to the spot close. ¿Qué clase de Pac-Man es esa? Ok. Bueno, Ok. Oigan, a ver, me emocionó desde que escuchamos en la publicidad de que los 3 segundos que escuchamos. Tengo muchas preguntas. Quiero saber primero si va a salir otra película de Rápidos y Furiosos, porque la verdad me haría total sentido. Entonces, a mí en lo personal me gusta mucho este tipo de canciones que son muy rapeadas, que hay mucho rap. Y eso me encantó. Me encantó que ellos usaron el sampleo en un principio y quedó como que el beat y ellos siguieron rapeando. Y me gustó mucho, o sea, el video está cool. Me gusta que hay mucho rap, que está muy dinámico, hay mucho como que de repente cambiaba el beat. La verdad, no sé si lo recomendaron, pero me gustó. A mí también me gustó mucho la canción, me gusta, o sea, ya a lo mejor funciona porque ya es un sampleo de una canción que ya se conoce. Pero está cool, está padre lo rapeado, la variedad de voces, el estilo del video, me gusta. Sí, total. Sí, total. Me gustó muchísimo las coreografías también. Los outfits se me hacen muy Japón del 2000. De verdad, o sea, están Es que increíbles. Bueno, creo que es un poco obvio, pero también va inspirado también, o sea, en la canción, aparte que Sí, esa pues, es bueno, Tokio. Porque como Ajá. fue de la película Rápidos y Furiosos de Reto Tokio, la canción original, que también se llama Tokyo Drift, es de esa película. Entonces pasa en Total, Japón, entonces ajá. como que trataron de agarrar esa esencia, ¿no? O sea, es Y que eso me está literal padrísimo. le quedó perfecto a ellos. Sí, en su les quedó concepto. perfecto. Y a mí también me gusta mucho. A ver, es que siempre hay, siento como que este tema con que a lo mejor últimamente los grupos nuevos siempre incluyen como también esta estética en un integrante o en varios, como que un poco queer o LGBT, o sea, porque yo lo sentí así con el chico que traía la chamarra de Animal Print, no sé, a lo mejor y no, entonces siempre está como que ya quieren incluirlo en todos lados, y a lo mejor y es estrategia de marketing, a lo mejor no, pero igual me gusta, pues, ¿sabes? O sea, se me hace bien y que existe esta libertad ya en los grupos de que se expresen cada uno como quieran expresarse, pues. Sí, ¿sabes? aunque también siento que va el mismo modelo de las boy bands en lo mismo. Por ejemplo, siempre tiene que haber un chico rudo.
tiene que haber un chico más romántico, tiene que haber un chico, o sea, como que es la misma esencia de casi todos los grupos de K-pop. Bueno, Sí, pues, bueno, en pero- general de boy band más bien, ¿no? O sea, lo digo más porque antes no se veía no estaba esta ese estereotipo, por así representación. decirlo, ok. Y muchas veces, o sea, he llegado a leer y así de que dicen, ay, ya lo quieren incluir a huevo en todos lados, pues. Pues que Pero pues quieren, es que existen, las o sea, LGBT van a dominar el mundo, le pese a quien le pese. Sí, también, o sea, es lo que dice Fer, o sea, tampoco sabemos si es parte de la comunidad o no, Ajá. pero en cuanto a su Estética. Semblante. o sea, su expresión de manera de vestirse, qué bueno, sí, pues qué bueno que no hay O tampoco, sea, no está tanto esa masculinidad O tóxica sea, así. pues. visualmente se ve Claro. como Una persona una queer. persona queer, pero también hemos conocido personas heterosexuales, hombres heterosexuales en este caso, les gusta también expresarse en su forma de vestir de esa manera y a mí me encanta, me parece perfecto, se me hace lo más sensual y sexy del mundo. Pero Entonces se me hace cool. Sí, O sea, sí, está padre. sí, eso está muy cool. y que rompan esos Porque rompe estereotipos estereotipos. de la de esta masculinidad tóxica. Sí. Porque exacto. aparte, o sea, suponiendo que sí, que esté dentro de la película de Rápido y Furioso, que es una película 100% heterosexual desde sus raíces, y que a lo mejor vayan incluyendo este tipo de cosas, estaría, o sea, igual no es como que las películas más... taquilleras de no, sí. taquilleras no, ya taquilleras no, hace son, mucho ya no. pero Porque pues, hace mucho no sale una película de... No, hace poquito salió uno y no son. pero les va bien, pues. Sí. Entonces, o sea, está padre que den chance a este tipo de grupos también. Pero padre. oigan, ¿qué les parece si vemos un dance practice? Bueno. Me ¿No? parece. Me parece bien, Porque siento compañero. que en el video casi no se aprecia tanto la Ajá. coreo. Ujú. Claro. Y como tenemos aquí a un maestro de baile, danza, Ley, compañero. Dale, Shimino. Popping se llama eso, así de... Sí. Pues efectivamente son 8. hay que mandarle este video a Letson Almanza. Sí. Wow. Ya, este chaparrito se le da muy bien el popping. Ajá. ¡Oh! Qué bueno él también. ¿Será que? También siento que en las personas chaparritas es más fácil que se vea mejor. Siento yo. Sí, 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 sí. Yo tendré una duda aquí que... ¿será que en el J-Pop es muy común hacer esas coreografías en Como en forma X. de X? Lo veo más visualizado tipo para cuestiones de concierto, pues, O a lo mejor para abarcar más. También porque como son muchas personas, Claro. es la manera que pueden destacar. Total. Ay, me encantó. Ey. Tokyo Drift. Tokyo Drift. Y esta canción yo la hiper voy a agregar a mi playlist. Ay, me encantó el airecito que tienen ahorita, ¿eh? Me gusta esa chamarra. Se le cayó un poquito el cloro. Ajá. Nunca me pinto el pelo rojo. ¡Me encanta! Están manejando como nosotros. Sí. Sí, es muy perro el chapito, ¿eh? Sí. El chapito me encanta. Yeah. Ok, ok, One ok. or eight. Ok. Maestro,
¿Qué piensa? Wow. La verdad, ¿qué piensa? La verdad. La verdad. Sabias Hace- palabras. Hace videos atrás mencioné, no me acuerdo con qué grupo, pero es un grupo de chicas, que no sé qué piensan los coreógrafos montando coreografías imposibles para un cantante. Porque esa coreo desde que empieza Gala. hasta que termina. En gala dijo, ¿no? No, Sí. no. En otros. Ni siquiera cantan en vivo. Ex-Love. Con los Ex-Love, ajá. Ex-Love. Desde que empezó esta coreo hasta que termina, están haciendo popping. Sí. El popping es mega cansado porque tienes que hacer fuerza con todo el cuerpo. O sea, apretar, literal, estás pujando con todo el cuerpo. Y es mega cansado y tienen que cantar en vivo, se supone. O sea, es que pero la coreografía está increíble. O sea, todo lo que está montado está fascinante. Que no fueran a Pero cantar yo en lo vivo, veo, ¿no? yo lo veo desde el lado de que yo bailo, pero canto también. Y todo esto que yo tengo que hacer para cantar y que la voz se escuche bien y bailar de esa manera está cabrón. O sea, tienes que ser un fregoncísimo entrenado demasiado. O sea, ni siquiera Beyoncé puede hacer eso. Y eso que Beyoncé baila de inicio a fin en sus conciertos, pues. Pero hay momentos en el que tienes que parar porque es mucho. Entonces digo, si estas personas están bailando así de inicio a fin en su concierto, ¿cómo terminan? O sea, el agotamiento físico, mental, emocional que deben de tener. O sea, wow, qué fregones son, porque la neta se la super rifan. Y el coreógrafo está loco, o sea, siempre lo digo, o sea, están locos los Que coreógrafos. quiero creer que... Locos de que son wow, o sea, no locos de que están mal. Quiero creer que el que se escucha El gritando que ahí de grita. repente era el coreógrafo. Probablemente. Ajá. La coreo está increíble. Ya quisiera yo montar algo así. Ya quisiera tener a estos bailarines para explotarlos así. O sea, porque, wow, neta. Sí. Está fregoncísimo lo que hacen. Pero sí, en mi mente es como, ¿cómo van a cantar al mismo tiempo que están bailando esto? ¿Saben? Pero está increíble, neta. Sí, oigan, y nada más para aclarar lo que comentábamos de que unas personas son más baja estatura De baja estatura. que otras. Por ejemplo, en la danza y en general en muchas otras disciplinas, siendo alto tienes unas ventajas Y desventaja. y desventajas e igual siendo más bajito de estatura tienes muchas ventajas y otras muchas desventajas. Pero por ejemplo en el baile, la verdad que las personas muy altas siempre se les dificulta un poco más, no su capacidad, sino tienen que hacer doble trabajo a veces Sí. para que sus movimientos lleguen al mismo lugar que tiene que llegar la otra persona, que a lo mejor tiene un brazo más corto o así, y que se vea bien también. O sea, porque normalmente las personas que somos altas, nada, es cierto, yo estoy bien chaparro. Tendemos como que, yo sigo con que yo. Tienden a como jorobarse un poco, tener una postura Yep. diferente, Ser más pesado. Sí, son más ser la- pesados. Entonces, por eso lo comentábamos, pero la neta, el vato, pónganos los nombres aquí abajo. Sí. El vato Pero que- el más bajito. el vato más bajito, de pelo blanco, rubio, Rubio. se veía súper bien todo su popping porque es más corto su movimiento, pues. Y el vato alto se veía que se está esforzando Le cuesta más, más. pero igual se veía súper bien. Entonces, Estaban coordinados. Están Ajá. mega entrenados esos, Ajá. los 8. Están mega entrenados para eso. A mí me encantó. Yo, o sea, al primero cuando escuché la canción yo dije, a ver, ¿cómo va a estar aquí la coreo? Porque lo que tú dices, o sea, tú lo dices desde el nivel, obviamente que tú sabes, o eres coreógrafo y sabes todo esto, pero yo desde que, o sea, sin saber nada de esto, decía, a la torre, toda la canción es rap. O sea, toda la canción es rapeada y ellos en ningún momento dejaron de bailar. A mí en lo personal, a mí no me molesta cuando, por ejemplo, si yo fuese a un concierto de ellos, y más este tipo de grupos que sabemos que es mucha coreografía y es cantar. No lo sé, yo siento que a lo mejor si no me dan canto, yo sería feliz con ver esto. ¿Por qué? Porque de una u otra manera me están dando show. Me están dando show y más cuando estoy acostumbrado a que los hombres, la neta, no hagan No haga nada. Ajá. no hagan mucho. No todos los artistas, no digo todos los Hay hombres. excepciones. Hay grandes excepciones, digo, puedo decir la mayoría. Entonces, eso me encanta. Les debemos a lo mejor una presentación en vivo. Comenten, pongan los pónganos los comentarios. links, porque siempre nos Sí. ponen acá abajo los links de videos que tenemos que reaccionar. Sí. Pero pónganos un video donde sí canten en vivo. O sea, Ajá. porque hay presentaciones donde se entiende, por ejemplo, en programas de televisión, a veces es mejor hacer playback porque luego el sonido no se transmite igual. Ahí todo bien, pues, pero una performance que han hecho que se escuche su voz en vivo. Porque Sí. nos hemos dado cuenta de algo cuando hay grupos que van empezando
ya lo hemos visto con varios grupos, literal, como no tiene mucha experiencia, sentimos nosotros, no sabemos si es así, lo que hacen como que su equipo es ponerles playback para que a lo mejor, ¿sabes? Den una buena presentación, a lo mejor no haya tantas fallas. Buenas primeras impresiones. Claro, entonces, pero si de casualidad hay alguna presentación en vivo de esa canción, como dice Fer, por favor, pónganlo en los comentarios, me encantaría reaccionar. A mí la verdad me encantó la canción, la coreografía, el grupo, me llevó una muy buena impresión. Y también pongan a qué otras canciones de ellos quieren que reaccionemos, porque definitivamente creo Lo que vamos vale a la hacer. pena reaccionar más. Queremos ver más. Ajá. Yo la verdad es que no sé mucho de danza. Pero ver así movimientos muy coordinados, así de limpios, se me hace increíble, ¿no? Y me da una muy buena impresión. Precisos. Ándale, que Así. son muy precisos, efectivamente. Entonces, eso se me hace padrísimo. Me gusta mucho ese tipo de arte. Que como les digo, no lo entiendo, pero verlos así súper coordinados se me hace increíble. Entonces, increíble. La canción también está... Wow, yo también la voy a guardar en mi playlist. Me encantaron, la verdad. Qué Osna. buen comercial. Gracias por ponernos este Gracias comercial, YouTube por mostrárnoslo Así es. en medio de otro video que estamos haciendo de grandes otros artistas. Mega YouTube, mega ustedes, amixes, por también recomendarnos grupos. Síganlo haciendo. Pónganos aquí abajo cómo se llama el fandom de 108. ¿Qué otras canciones? ya hay Cuéntenos cuál, sobre Alison? ellos, qué está pasando en este momento, si van a sacar más Yo música, lo ya estaba vinieron a agregando a México. mi- si están de gira. Yo les estaba agregando mi playlist ya. Todo eso cuéntenos, queremos saber todo de ellos. Sí, oigan, y ya sabemos que nos han pedido muchos artistas en los comentarios, muchos. No crean que no los vamos a hacer, los vamos a hacer, solo que vamos paso a paso. Pero oigan, de verdad que vimos este comercial y dijimos, ya, Tenemos ahorita. Sí, porque Oigan. lo primero que vimos fue como que, a ver, ponle pause, hay que verlo bien. Sí. Oigan, yo les quiero pedir un favor. Quiero, por favor, que vayan a mi Instagram y me pongan por mensaje el nombre del coreógrafo de estos chicos. Por favor. Si no es mucha molestia. Pero bueno, muchas gracias por vernos. Si es tu primera vez aquí, por favor suscríbete, no te cuesta nada, no te vamos a molestar. Activa la campanita también, dale like al video Vale. para que llegue a más personas. Coméntanos Así es. aquí abajo, ya te dijimos todo lo que tienes que comentar. Sí. Ujú, Tienes y tarea. lo más importante es darle hype. Sí. Es muy importante que le den hype a este video, si Ah, no se va a Daniel. desterrar de ahora en adelante 108 y jamás en la vida volveremos a reaccionar No. a ellos, ni los escucharemos, ni les vamos a dar vistas jamás. No. Ojalá que nos dejen el top hype, nos dejen en el lugar del 1 al 8. Sí, Sí, por favor. 1 u 8, 1 Uno or u 8. ocho. Así Entonces, es. por favor, ayúdenos a seguir viendo a estos artistas, deleitarnos visualmente, auditivamente y mentalmente y sentimentalmente por ellos. Amix, estoy muy feliz por ti. porque no quieres Y grabar. si quieren también que invitemos al coreógrafo Edson a que nos monte una coreografía de De 108. Ay, no. No, el pop, mejor, mejor hay que Edson, invitarlo a reaccionar. el Edson es gran bailarín de popping. Sí. Sí. Hemos visto, sí hemos Un visto. saludo. Pero bueno, amigos, recuerda que yo soy Fer. Yo soy Pepe. Yo soy Alison. Y yo soy Dani. Y esto es... Entre Amixes.